¿Qué tal, público de Post MX y de la zona? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast. El día de hoy con Janet Aguirre. ¿Cómo estás, Janet? Muy bien, muy tranquila, muy a gusto, muy feliz, muy agradecida que me hayas invitado. No, hombre, gracias a ti por venir. Janet Aguirre es una... Eres productora, Sí, eres emprendedora cultural, eres la directora directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Monterrey, sí. catedrática. ¿Qué más haces? Tortillas y tamales los domingos. No, no es cierto. Este, Menudo también. menudo. No, pues, a ver, creo que básicamente podemos resumirlo ahí, ¿no? O sea, me ha tocado hacer proyectos de eso, de promoción cultural cinematográfica, Ujú. o asesorías, o consultorías, pero todo en relacionado a lo mismo, ¿no? Entonces creo que con esas tres descripciones lo To- podemos dejar. Todo Es, relacionado al cine. Sí, sí, Ya. sí, sí. ¿Sabes qué? Qué bonito que lo mencionaste como emprendedora cultural. Creo que nunca lo había pensado así, nunca me había visto como una emprendedora. ¿Sabes que me equivoqué? Iba a decir promotora cultural, Ah, bueno, pero pues traía en la mente como emprendimiento, no sé por qué. Sí, es que emprendimiento siempre se asocia como más con los negocios, negocios. ¿no? Ujú. Pero sí, creo que o sea, es eso, me considero una promotora cultural y enfocada totalmente al cine. Y sí, sí, estoy totalmente enfocada al cine. Las clases que doy son de cine, de producción, de negocios, o sea, de introducción a la producción, digamos, de producción avanzada, negocios. Me toca acompañar a los chavos, doy clases en la Universidad de Monterrey, entonces me toca acompañar a los chavos que se van a graduar en todo su proceso de tesis, que es un año completo, y bueno, ha sido bien interesante también y bien retador el proceso de ser profesor o profesora. Sí, 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 es un reto. Tienes ahí vidas profesionales a tu cargo, ¿verdad? sí. Cuando me dijiste que sí venías, dije, pues bien padre porque vamos a hablar de mucho cine y a mí me encanta el cine. Sí, sí, además sí, sí, me encanta que pongas en tus redes sociales apasionado por las historias, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, Que sí, esa sí, es la sí. base de un buen cine, ¿no? O del todo el cine, más bien. Yo creo que las historias, pero también la manera en que se cuentan las historias, ¿no? La forma, la estructura del guión, todo eso hace que no sea más atractivo o menos atractivo, ¿no? Ya. Entonces, creo que hay como los dos grandes, o sea, bandos o el eterno dilema entre si es una película comercial, como con estructuras, creo como muy, eh, este, pues Fórmulas muy estudiadas, muy muy... estudiadas, esa es la Sí, palabra, sí, ¿no? como Que ya, que que, funcionan. sí, exactamente, que están tan estudiadas eso que ya saben exactamente en el minuto en que tiene que suceder qué cosa para poder que el público, o sea, bueno, eso, para que lo sienta sencillo, para que lo sienta atractivo, que tampoco son como muy rebuscadas, son como muy tradicionales las formas en las que se cuentan a partir de la propia cámara, Ujú. pero creo sobre todo que eso es creo que mi mayor problema, ¿no? Que al público nos han acostumbrado a que si una película no está como en esa estructura narrativa, entonces es una película en donde no sucede nada, es una Ujú. película que no funciona, como que aburrida, como que... Y entonces, eh, pues como qué flojera, ¿no? O sea, es como si siempre tuvieras que comer exactamente lo mismo, siempre sabe igual y no está padre, o sea, pues hay que arriesgarnos a probar como sabores diferentes, Claro. o meterle, a lo mejor no te vas a arriesgar así de en la primera sesión a comer un platillo de, o sea, como de una cultura como muy radical, pero a lo mejor le vas metiendo algunos ingredientes y poco a poco pues te va gustando como esos otros sabores, ¿no? Y creo que es así, así es en el cine, ¿no? Creo que ese es mi mayor problema, porque no estoy peleado con las películas, al contrario, muchas de las películas como muy taquilleras las disfruto, pero sí prefiero como estas otras que me hacen removerme las entrañas, una cuestión como emocional, pero también una cuestión como de pensamiento, ¿no? Que me sacuden. Ya. Y esas son las películas que más adoro. Sí, te iba a preguntar, o sea, tú ves tanto cine, digámosle comercial, por ponerle una etiqueta. Una Tú ves etiqueta. cine comercial y también ves cine como con otras aspiraciones más artísticas. Sí, de hecho, creo que veo más del cine con aspiraciones más Ok. artísticas, o vamos a decirle cine festivales, o sí, Sí. porque sí, porque no es tanto cine de autor, porque también hay autores en este gran estructura Comercial. comercial o en esta gran estructura de cine que busca el recurso, la taquilla, ¿no? Ujú.
Pero lo que pasa es que, ¿sabes que tengo un problema? O sea, me dedico al cine y no veo tanto cine como a mí me gustaría, Ok. Entre tanta irónicamente. ocupación no te queda Pues tiempo. es que sí, o sea, luego estoy como muy concentrada. A veces me frustro mucho porque, por ejemplo, cuando estoy en las clases, ¿no? O sea, sí veo mucho, pero creo, o sea, siempre siento que debería de ver más, siempre tengo la sensación de que me falta más por ver. Me gustaría, hubo una época en mi vida, en mi trabajo, en que me permitía y me escapaba a la Cineteca 3 o 4 veces a la semana y yo era sumamente feliz, ¿no? Evidentemente prefiero ir a la Cineteca o sea, si tengo la posibilidad, o sea, el tiempo para ver una película, voy a correr a ver una en la Cineteca o Ujú. en las salas de arte que la que es de estos títulos que llegas al cine, Blockbuster. ajá, exacto, llegas al cine y de repente hay 10 salas y en 9:30 está la misma película. Y es como, ok, qué posibilidad hay de que vea otro título, ¿no? Pero eso es porque la gente las quiere ver, ¿no? No Esas. estoy tan segura. A ver, A háblame ver, de mira, eso. A ver, háblame. pensemos en el caso de, o sea, siempre es como el eterno dilema, ¿no? O sea, ¿qué es Ajá, primero? ajá. O sea, si es porque la gente las quiere ver o porque es lo único que hay. Pero pensemos en el último año o sea, que el cine en general ha sufrido muchísimo, ¿no? Y se ha estado hablando muchísimo que o sea, las salas cinematográficas necesitan de los blockbusters para poder, pues, volver a tener como, hacer redituable el Ujú. negocio, literal, ¿no? Sí, hay que verlo, es un negocio, está bien, ¿no? Pero luego las películas grandotas, por ejemplo, el año pasado, en septiembre, cuando se estrenó Tenet, Ujú. eh, Que con que eso se reabrieron los cines. Una sí, con eso reapertura leve. exactamente, y estaba como toda esta visión y esta esperanza de que pues las multitudes íbamos a regresar al cine y entonces Tenet iba a salvar a la industria de la exhibición, ¿no? Y es un tipo de película que cuesta tantísimo dinero que si no está en todas las pantallas el primer fin de semana, entonces no recupera su inversión. Y los estudios son así. Y las exhibidoras funcionan un poco igual, porque pues es un negocio, ¿no? Entonces, cuesta tanto la película que, si no me equivoco, costó como algo así, $500 millones. Un dineral. Ajá. Y entonces, pues si no está en todos los cines a nivel mundial, en la mayoría de las funciones, digamos, en todas las Salas. salas y funciones de un mismo complejo, pues entonces no logran recuperar eso en el primer fin de semana, porque ellos hacen como sus esquemas financieros para recuperar el primer fin de semana la inversión de la película y el resto es la ganancia. Ujú. Y si no sucede así, no lo logran. O sea, si no hay un esquema equitativo en la exhibición en donde tengamos como, digamos, si estoy desde el punto de vista del consumidor, de quien va y compra un boleto y dice, a ver, ¿qué hay hoy? O sea, yo sé de mucha gente, yo no hago eso, yo creo que desde mis 18 no hago eso, pero sé de mucha gente que va y dice, a ver, ¿qué hay hoy? ¿Qué voy a ver, no? ¿Y cuál se acomoda? ¿A qué hora salimos? O sea, ¿nos alcanza a ir a cenar o ya voy a casa, lo que sea? Hay Ujú. mucha gente que hace eso, ¿no? Y si llegas y es que hay hoy y en 5 salas es la única película, la gente la va a ver. Pero eso Claro. no es porque haya una posibilidad, una oportunidad de que elijas. En realidad no tengo o sea, no hay posibilidad de elegir, ¿no? Sí, sí, sí. Comprendo perfectamente este juego que explicas con estas palabras tan sencillas, pero que es como un juego de productoras, exhibidoras, digo, distribuidoras, o sea, de todo el Pues círculo, todo el negocio sí, del cine. es un juego pues sí, un juego de negocio, es un modelo de negocios que creo que este año nos tiene que replantear, ¿no? He escuchado muchísima gente, o sea, colegas de distribuidores, colegas críticos, colegas productores, ¿no? Que sí establecen que si Hollywood no se da cuenta que tiene que replantear y los propios cines se tienen que replantear la manera en la que se produce el cine, o sea, porque también si hablamos, no es necesariamente el cine comercial, porque a Christopher Nolan se le cataloga como un autor, o sea, un autor Muy que está comercial, pero exactamente, pero sí tiene un sello ahí sí, él, sí, sí. y es muy interesante su cine, a mí me A mí me atrapa gusta. muchísimo, Ujú. sí, yo también lo disfruto muchísimo. De hecho, una amiga hace poco en su casa que tiene una salita de cine, nos invitó y yo estaba feliz porque yo de verdad me sentía, yo me dije, no voy a ir a ver, o sea, no voy a ver Tenet en la televisión o en la computadora en mi casa, ¿no? O sea, voy a ver Tenet hasta que la pueda ver en una pantalla Grande, mediana, ajá. mediana grande, Con ¿no? buen sonido. Exacto.
Y yo estaba feliz. Y creo que, o sea, eso, o sea, es eso, pues, que necesitamos replantearnos qué tipo de, o sea, está bien que hay esas películas, pero no puede basarse Ujú. los esquemas financieros en eso. Y si no aprendemos de eso, pues entonces creo que no habremos aprendido nada del 2020 en la cuestión cinematográfica, ¿no? Sí. No estoy tan segura que de verdad Hollywood se lo esté replanteando, pero sí están encontrando por estas todas salidas con todas las plataformas, o sea, las mismas distribuidoras ya tienen sus propias plataformas y están encontrando otros modelos de negocios. Claro. Entonces yo creo o espero, más bien espero, en que, en que si bien va a haber blockbusters que van a acaparar las salas o los complejos cinematográficos que no sean 9 de 10 salas, que a lo mejor sean 4 o 5, para que en esas otras 5 o 6 pues tengamos la posibilidad como consumidores de verdad elegir qué es lo que quiero ver, ¿no? Claro. Y que pueda tener varias películas mexicanas, pero también quisiera ver chilenas, pero quisiera también ver, no sé, películas italianas, películas Asiáticas, asiáticas. hay mucho público para el cine de Corea, de Japón, que Cre- tienen que verlo solamente en internet. Oye, además hay un boom con todo Ujú. lo de Corea y lo de Japón, así. Yo no nada más, o sea, veo a gente que de verdad tiene muchísimas ganas de visitar Japón. He escuchado historias de gente que se quiere mudar a Japón, Ujú. así, o a Corea. Y luego como hay una obsesión, bueno, no sé si llamarlo obsesión, pero de repente veo trending toppings, trending, ay, bueno, Trending topics. se me lenguó la traba. En Twitter de esta banda que nunca he escuchado, pero creo que se llama BTS, ¿no? Ah, Es sí. como el quinteto coreano que, órale, o sea, qué interesante, me parece que, no sé si se puso de moda o cómo le hicieron para que se haya puesto de moda en Occidente, pero me parece súper interesante porque creo que es eso que es ahorita como muy pop, va a permear en otras pues en otras expresiones artísticas, ¿no? De repente qué padre poder ver a lo mejor, no sé, obras de teatro, o sea, artistas que vengan a compartir Sí. pintura, escultura, sí, Literatura. literatura, Ujú. sí, qué padre, ¿no? Creo que por ahí Este, es bien padre. de hecho, Corea, Corea del Sur, tiene o bueno, más bien cineastas de Corea del Sur tienen un estilo como muy comercial, pero también tienen un sello muy característico que los Claro, hace un cine muy interesante. Ahí está la muestra de Parásitos, ¿no? Que es sí. Lo que más pasa es que reciente. creo que tiene que ver con las escuelas y tiene que ver con la propia cultura y tiene que ver pues con lo que el país es, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, nosotros que visualmente nos han formado, Aquí eh, al lado, ajá, y Estados por otro Unidos. lado, digamos, en mi generación, tú eres un poco más joven, pero en mi generación que nos formaron eh, las novelas, entonces, sí, o sea, creo que tienen muchas, o sea, cada país, cada formación, más bien, cada país por su propio contexto, por su cultura, por su economía, por su situación política también, pues todo eso se permea a las escuelas, evidentemente, las escuelas de Ya. audiovisual, a las escuelas de comunicación, a las escuelas de cine, y obviamente todo eso se permea al final en lo que vemos en las pantallas, ya sea las pequeñas o las grandes. Incluso ahora que creo que ha despertado muchísimo las cuestiones narrativas sonoras, ¿no? Esto de los podcasts que ha tenido un boom impresionante y que me encanta. Sí, yo soy la más feliz con que me estén contando las historias mientras me estoy cocinando, mientras estoy haciendo el aseo en mi casa, ¿no? Son muy prácticos los Ajá, podcasts. eso exactamente, ¿no? Y hay unos narrativos súper interesantes, súper bien Ah, sí. producidos. Entonces también esa es, o sea, como otra salida que creo que estamos encontrando para contar las historias que queremos contar, pero también las que nos están, las que nos duelen, ¿no? O sea, como sociedad, las que necesitamos sacar a Claro. la luz pública porque si no es a través de las, pues, los intereses como más independientes, no se van a dar a conocer, ¿no? Sí. Claro. Este, y si te lo planteo, es que me gustaría regresarme un poquito a lo que decíamos ahorita de que cierta película llega a 9 de 10 salas, 9:30 de 10 salas. ¿No será que también lo que
tendría que cambiar es la manera en que consumimos. O sea, también que la gente exija comer eso otro que no le dan de comer. Mira, creo que es el eterno dilema. Ayer justamente empezó un seminario al que me inscribí, un seminario de teorías contemporáneas audiovisuales, o más bien, creo que se llama Problemas Contemporáneos del Audiovisual, en cuestión de teorías cinematográficas, que es una cosa que me vuela la cabeza porque yo batallo mucho para teorizar y para entender las teorías. O sea, las hay y todo eso, pero yo soy mucho más práctica, ¿no? Entonces, de todas maneras, tengo una pasión por estar aprendiendo y a veces, aunque tenga el cerebro seco, o sea, estoy ahí, ¿no? Y entonces ayer estaban hablando, o sea, además los seminarios son estos donde los ponentes leen sus textos y después hay como un debate, ¿no? Pero no es como una conferencia, es como en otro sistema, porque tiene literal su paper para leer, para compartir. Okay. Y entonces, o sea, había muchas cosas que batallaba mucho para comprender, pero luego después avanzaba en el texto y dice, ok, ya voy como entendiendo hacia dónde va, ¿no? Y entonces estaban hablando de un cineasta alemán, Christian, ay, ahora mismo se me olvidó el apellido. Mungiu, no, ese No. es de... No es de Alemania. Lo estoy confundiendo. Bueno, y luego. Y entonces le decía yo a un colega, quiero justamente preguntar, entonces, bueno, la tesis del expositor era que tenemos que aprender a mirar el cine. Él hablaba de un análisis un poco complejo de cómo el autor, por ejemplo, hacía crítica al neoliberalismo. Ok, como uno de los puntos, ¿no? De entre tantas cosas que veía él en la película. En un específico que él estaba hablando, ¿no? Y entonces decía, es que hay que aprender a mirar el cine y hay que aprender a mirar el cine. Y decía, o sea, sí. Y yo le decía a un colega, quiero de verdad preguntar, pero, ok, ¿esto cómo se lo transmitimos al ciudadano común? Digamos, común en el sentido, o más bien, no, al espectador común. Porque creo que hay como diversos niveles, se escucha feo, pero no es así, o sea, es como, hay niveles de espectadores, porque una cosa es la gente que estudia el cine como para teorizar y hacer investigación. Sí, muy académico. Muy académico. Hay gente que ve el cine para hacer crítica cinematográfica, hay gente que ve el cine... Que ya no disfrutamos el cine esas personas porque no lo vemos como espectador. Ajá, los cinéfilos que vemos muchísimo cine, que siempre estamos queriendo ver más y más y más y más y más. Y luego está, creo que el espectador que se quiere sentar, olvidarse 2 horas y media de la vida. Que esa es la mayoría. Exacto. Y que esos son los que van, como el ejemplo que ponías ahorita, que van a ver qué hay y se meten a la que... Pero yo no estoy tan segura que esa gente no quiera ver otro cine. Les falta... Pero si no hay, creo que es un dilema, ¿no? Hay otras opciones y que tampoco, o sea, que hay que otra vez, por lo que siempre hemos visto, nos educaron a que si la estructura narrativa o el lenguaje audiovisual no funciona de cierta manera, o no es de cierta manera, más bien, no me funciona. Y entonces, pues entramos al eterno dilema, ¿no? Es que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Que es primero si es el público que lo consume o es que no hay otras posibilidades. Okay. Entonces, digamos, es como desde las academias, desde la gente que teoriza y que dice, o desde la universidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en la UDEM tenemos una academia de educación en los medios, en donde hablamos, como los profesores hablamos de algunos productos audiovisuales que están en eso, que se ven en películas, series, y cómo eso permea después, cómo lo lee la gente, pero sobre todo cómo lo leen los alumnos, en nuestro caso, y cómo nosotros como profesores podemos guiarlos, ¿no? O ayudarlos a entender lo que de verdad está ahí, o con qué posibles intenciones está ahí, ¿no? Y eso cómo lo permeamos después al ciudadano común que quiere ir, o al ciudadano promedio, no al común, el ciudadano promedio que quiere despejarse un rato en una película, ¿no? Y sí, yo también entiendo ese punto en el que me dicen, es que yo quiero ir un rato a ver una película que no me estrese, que me haga reír, que me entretenga y que yo me olvide de mis cosas. El punto es que pareciera que esa sensación, esa liberación que podemos tener al estar 1 hora y media o 2 en la sala de cine o frente a una pantalla ahorita que estamos en casa,
solo se puede dar si la película viene del país vecino del norte, ¿verdad? Porque Francia, por ejemplo, que tiene el Tour de Cine Francés, son películas súper, en estructuras narrativas súper sencillas, Comedias muy buenas. comedias buenísimas, ¿no? O sea, todos los países tenemos una producción de cine que es muy sencilla, entonces igual te puedes sentar y despejarte y reírte a carcajadas y, o sea, y ver una película de romance o un chick flick, o sea, el género que quieras lo puedes ver hablado en cualquier idioma. El problema me parece que es que esas películas no tienen la posibilidad de llegar aquí y ese es un problema de industria. Sí. No, yo no le echaría la culpa necesariamente al A la público, audiencia. exacto, porque eso, si nada más tienes posibilidades de comer enchiladas, pues ¿cuándo vas a probar los tacos? O el espagueti, no sé, ¿sabes? O Ok. sea, Bueno, entonces déjame ponerte otro punto sobre la mesa. a ¿No ver, será que nos falta lo que mencionabas ahorita, educación audiovisual? Déjame te comparto va. algo que sé que existe en Reino Unido, un sistema de cineclubes en escuelas primarias y secundarias que se llama Film Club. No sé si tú ya sabías de esto, de la directora, que de hecho ahí está algo bien interesante. Esta directora fue la que hizo la segunda parte de la película de... Se me está yendo el dato de la mente, pero de Renée Zellweger, Ajá. por la que se hizo más famosa ella. Ah, el diario de Está, Bridget ándale ya. Jones. Bueno, la Ajá. segunda parte de esa Ah, película, sí. de una película súper comercial, El diario de Sí, Bridget sí, sí. Jones, la directora Vivian Kidron dejó, no sé si ya regresaría a dirigir o a producir, pero hizo como una pausa en su carrera fílmica para dedicarse a poner cineclubes en todo el Reino Unido en primarias y secundarias. Qué Y interesante. les pone películas con aspiraciones más artísticas Claro. a niños y niñas en las escuelas primarias y secundarias. ¿No crees que nos falta eso aquí en Ah, México? no, definitivamente. O sea, es que el problema es súper grande. O sea, si lo que consumimos desde niños es lo que nos da la televisión pública, porque eso es lo que puede acceder la mayoría de los mexicanos. Entonces, pues, ¿qué vamos a esperar cuando tengan la posibilidad de comprar un boleto en la taquilla, ¿no? Y de ellos poder decidir. Sí, o sea, el problema es muy grande. Sé que el IMCINE tenía en el sexenio pasado un proyecto, un programa en el que llevaban cine a otras comunidades. Bueno, es que también es otro gran problema, o sea, ¿qué Todo es un problema. o sea, es que pensemos mira, en Nuevo León las salas cinematográficas están concentradas en la región, Otro problema, el o sea, es el centralismo. centralismo, exacto. En Nuevo León solamente hay salas de cine en toda el área metropolitana, en Linares y en Montemorelos. Ujú. En el Carmen hay un proyecto que se llama la Esfera Cultural del Conarte, Ok. que ahí hay una sala que funciona como teatro, como cine, etcétera. Ahorita está evidentemente cerrado por las cuestiones de salud, pero la gente de ahí del Carmen tendría que venir, digamos, a Escobedo Ujú. y, o sea, esto lo sé por platicando con la gente de ahí, ¿no? O sea, tiene que venir a Escobedo y si es una familia de 4 personas, si no tienen coche, tienen que pagar el camión más el boleto y generalmente pues se consume algo. Pon tú que nada más Claro. compran un refresco y unas palomitas. O sea, ¿cuánto ya el dinero le tuvieron que invertir para entrar al cine? Y estamos hablando también, o sea, porque los boletos en las zonas metropolitanas varían respecto a lo que la gente puede pagar. O sea, tampoco estoy hablando de que un boleto cueste 75 pesos en Escobedo. Sí. ¿Sabe? O sea, y la gente que está en el municipio de al lado no lo puede pagar porque ya implica, o sea, porque hay que agregarle otros gastos Sí, como el traslado y transporte. demás, ¿no? Entonces, bueno, si los programas fueran de llevar el cine a las comunidades de manera constante, ¿no? En el FIC Monterrey, o sea, hacemos un esfuerzo así, pero es una semana al año y vamos 1 o 2 veces en la semana a un municipio. Entonces, tampoco es como, o sea, sí damos ese servicio, pero tampoco es como que represente de verdad un esfuerzo eh, que, que, que digamos que haga un Una cambio, diferencia. ajá, porque es 2 películas al año que les llevas a un espacio, o sea, Pero a su bueno, ya he escuela. perdido. Si no existiera ese esfuerzo,
tendrían Bueno. 0 películas al año. Bueno, sí. O sea, sí es un poquito, pues, pero a lo que me refiero es que no representa una de verdad educación audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, eso es por una parte, ¿no? Eso es nada más en Nuevo León. Imaginemos el resto del país cómo está. Sí. Entonces, sí es de verdad un gran problema en todos los sentidos, ¿no? Y otra vez es el contexto de lo que hay, porque yo pienso, por ejemplo, que cuando al director de programación que estaba antes en el FIC Monterrey, Luis Garza, a veces que decía en las ruedas de prensa de selección oficial, decía, es que de verdad batallé mucho para hacer la selección oficial porque no es que sean las mejores películas que nos llegan, son las mejores películas que representan la visión del festival y un panorama a nivel mundial. Porque siempre decía, si yo seleccionara las mejores películas que me llegan, haría un festival de cine polaco en México, bueno, en Monterrey. Decía, porque las películas polacas siempre decían, son buenísimas, ¿no? Y yo pienso, ok, ¿qué sucede? O sea, esa era su visión, pero alguien puede decir que el cine alemán o el cine nórdico, o sea, sí hay muy buenas cinematografías, ¿no? Podemos decir el cine español, ok. ¿Qué ven desde niños en esos países que los forma y de qué manera para que después su cinematografía sobresalga de muchas, ¿no? O sea, su cinematografía, estoy hablando de los cortos, los largometrajes, ¿no? En documental, en animación y en ficción. O sea, ¿qué estarán haciendo allá desde pequeñitos? O en Inglaterra, ¿no? Que hay todos estos esfuerzos de llevar a las escuelas públicas este tipo de educación. Y es que está cañón, ¿no? O sea, pues sí tenemos, es ahí donde dicen, no, pues sí tenemos una gran diferencia. Somos un país en vías de desarrollo en tercer mundo. La bolsa. Sí. Ya. Entonces, de plano, no, pero sí hay buenos esfuerzos aquí en México, ¿no? No, sí los hay. Muy buenas y muy buenos. Claro, ejemplo, ¿no? Pues no sé, un Carlos Reigadas, bueno, que él ha destacado en festivales internacionales, pero bueno, creo que ahorita ya está en otra etapa. Pero a mí me gustan mucho sus películas. Pero bueno, hablemos de otros cineastas, por ejemplo, bueno, Michel Franco, que su última película no me gustó, pero pues destaca en el mundo, ¿no? Sí, bueno. Alfonso Cuarón. Sí, bueno, pero también creo que esos son como los más mediáticos de los que la gente habla, porque, bueno, por ejemplo, si nos vamos a Michel Franco, Amate Escalante y Carlos Regadas, por poner como 3 que han dominado, entre comillas, ¿verdad? Que por cierto han dominado puros hombres, porque por ejemplo está Tatiana Hueso. Bueno, Tatiana Hueso con Tempestad le fue increíble. Sí, representó a México en los Oscars. Sí, le fue increíble con esta película, ganó muchísimo, se vio por muchísimos lugares del mundo y no es tan mediática porque no ganó Cannes o no ganó Venecia. O Berlín. Ajá. Entonces, pero estos 3 que mencionabas sí porque ellos exactamente, porque los medios ven al gran festival que es Cannes, a la alfombra roja, otra vez es un festival muy importante, pero también es, o sea, muy mediático y acapara los reflectores y acapara el que los medios hablen de los que están ahí. Es como otra gran, sí, tiene el spotlight completo de todo el mundo, ¿no? Es un festival más pequeño en donde una cineasta o un cineasta mexicano gana, a lo mejor lo mencionan en 2 o 3 medios, pero no se habla no todo mundo habla de ese evento. Sí. Y entonces ya no fue como tan visible su logro, ¿no? Y lo mismo sucede con los 3 amigos, ¿no? Que también yo disfruto mucho. Ajá. Ellos son Hollywood y luego hay como otro gran grupo de gente que está, por ejemplo, ahora Alonso Ruiz Palacios está exactamente en la Berlinale otra vez. Ya lleva 2 años o 3 años que está en la Berlinale. No estoy tan segura si estuvo con Güeros, pero sí estuvo con Museo y ahora con esta nueva película. Entonces, ya cada festival o cada cineasta está apostándole a un festival y ese festival está exhibiendo, o sea, como su ópera prima, sus películas, sus estrenos.
Y bueno, ¿qué pasa con todos los otros grandes cineastas que son grandes contadores de historias y grandes hombres y mujeres, ¿verdad? Que nos están representando en Chile, en Colombia, en Argentina, en, no sé, en Holanda, en Rusia, en China, en España, pero que no son estos grandes festivales que acaparan el spotlight Sí. completo, ¿no? Entonces también, ese es como otro gran tema, ¿no? Claro, sí, no, realmente es muy amplio el tema y le seguimos buscando, pues siempre va a haber algo Sí, que sí, falte. sí, sí. Sí, Oye, pero bueno, ajá, fíjate, hay algo que creo que, digo, hay que aprovechar todos los espacios para hablar de filming latino, que están un sí, montón de películas sí, mexicanas sí, y se sí. disfrutan, es increíble. Yo no sé la cantidad de películas mexicanas que he visto que se me fueron de la cartelera porque llegaron a Cineteca o a la sala así Ajá. 3 días y esos 3 días no pude correr a ver la película y entonces ahora o sea, es como check, ya las vi. Este, Y muy, muy barato. sí, Es barato, o sí, sea, es más sí, barato que cualquier otra sí. plataforma que te puedas imaginar. Sí, está también Cine Caníbal, perdona, se llama Casa Ajá, Caníbal, Casa Caníbal. tonalá.tv, También ya tiene su plataforma. sí, y bueno, los de Aurora Dominicana tienen ahí también como una plataforma, Movie, evidentemente que tiene como Sí. cosas muy interesantes y muy buenas, y se me está pasando otra, Sí, sí bueno, hay pero creo que otra. sí. Sí hay otra de un Interior 13. Ah, Interior También 13, tiene sus sí, películas ujú, ya en línea. sí, Y buenísimas, y muy sí, variado en sí, sí, cuanto sí, a países. Oye, exacto. y bueno, háblame un poco del FIC Monterrey. Decías ahorita, bueno, tienen esta parte de que llevan cine a comunidades, Sí, panoramas, es la sección panoramas. panoramas. Sí. Ahorita están trabajando en el Carmen, Mira, o van a trabajar ahí. bueno, este año, Está 2021, difícil. no sabemos, o sea, todavía estas fechas no sabemos exactamente qué vayamos a poder hacer. Nosotros queremos hacer un festival modelo híbrido, Ok, pero no sabemos si vaya a ser posible. El año pasado viste que fue 100% en línea, sí. y Buenísima la película inaugural, ¿eh? sí, ¿verdad? Buenísima, sí. Sí, este, polaca. Ujú, Entonces, bueno, primero platicar que el FIC Monterrey este año cumple 17 años, ya casi va a ser mayor de edad. Entonces, la columna vertebral del festival es la competencia, que tenemos competencia internacional y competencia mexicana. En cortometrajes es ficción, animación y documental. En largometrajes solamente ficción y documental. Este, y bueno, exhibimos también eso, como un panorama de, ahí moví algo aquí, un panorama de, pues, eso, como una selección cinematográfica que represente diversas visiones, diversos escenarios, diversos contextos, diversas culturas, ¿no? En corto y en largometraje. Tenemos la sección Kino Start, que es una sección competitiva de cortometrajes estudiantiles a nivel nacional, ok. y tenemos varios como proyectos aledaños, ¿no? Recientemente acabamos de lanzar Acción Ambiental, que es un concurso de cortometrajes. Bueno, ahí la gente hace su cortometraje y lo mete para participar por un premio en efectivo. Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con ARCA y con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey. Todo esto en pro de la cultura del agua. Entonces, la idea es que la gente pueda hacer una película de ficción o de documental o de animación en donde hable de forma positiva y propositiva en relación a la cultura del agua, y entonces mete su cortometraje y habrá un jurado que seleccione los ganadores, ¿no? Súper bien. Después tenemos el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, que es un espacio de diálogo y de visibilización para el trabajo de las mujeres en el cine. Ujú, Tenemos el Filmo, que es un espacio de diálogo entre colegas de la industria. Tenemos un espacio que se llama Kino Start Lab, que es la parte de formación para los cineastas jóvenes, los cineastas universitarios, los cineastas que se están formando. Tenemos la sección Galería, que es una sección en donde están presentes películas que a veces son de estreno, a veces hay alfombras rojas, hay veces que hay como la revisión de una película en especial o por alguna temática en especial, o alianzas que hacemos con otros colegas festivales o alianzas que hacemos con alguna distribuidora.
Tenemos generalmente un país invitado, Ujú. que estamos ahí trabajando este año, ya ¿Este les año todavía no anunciaremos. se sabe? No, todavía no, todavía estamos, Todavía no lo puedes decir. todavía no lo puedo decir, Ok. exacto. Tenemos bueno, dentro del Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, generalmente tenemos algunas exhibiciones de películas, también eso, en relación a la misma temática, y hay 2 secciones de las que estoy súper orgullosa porque he impulsado yo. La primera es, bueno, tenemos Flash Forward, que es una sección que da, en donde llevamos el cine a las aulas universitarias de la Autónoma de Nuevo León. Es un programa que empieza unos días antes del festival y que se Ok. extiende durante toda la semana del festival. Y es compartir el cine y los diálogos con los cineastas entre el público universitario. Y después está Panoramas, pero es esto que te comentaba, ¿no? De llevar el cine a las comunidades y a las ciudades que están fuera del área metropolitana de la ciudad, ¿no? Entonces hemos ido desde Galeana hemos recorrido muchísimos kilómetros en Nuevo León. Creo que el municipio más lejos al que hemos ido es a Galeana, o sea, porque hay que contemplar el ir y las horas de regreso, ¿no? Claro. Y dentro de Panoramas también hemos hecho funciones, o sea, con otra, digamos, como subsección de Panoramas que le llamamos Panorama Ciudad, es como atender a las zonas que a lo mejor están dentro del área metropolitana, pero a lo mejor la gente no pudiera pagar el boleto del cine, ¿no? Entonces llevamos ahí la película con la pantalla, el sonido y todo para que la gente pueda disfrutar en áreas públicas, en parques, en plazas, en escalinatas. Y tenemos también la sección de ir dentro de pantalla, perdón, de panoramas, de atender a los públicos que no pueden movilizarse, ¿no? Hemos ido al penal de mujeres y con los adolescentes, y también hemos ido a la casa del migrante, ¿no? Que por cuestiones, pues ahí también Claro. económicas, pero también de movilidad no pueden tampoco como desplazarse a veces, ¿no? Entonces hemos atendido a estos públicos. Y tenemos una función que a mí me gusta muchísimo, que yo adoro, es un proyecto que se llama Pantalla Abierta, que aquí damos espacio y colaboramos con otras asociaciones, pero también nosotros hemos hecho estos esfuerzos. Digamos que es como cerrar el ciclo para todos aquellos niños y adolescentes que han hecho una película o que hacen una película a partir, que tienen la experiencia de hacer una película a partir de un taller o de un diplomado o de algún esfuerzo que haga algún colectivo o algún entusiasta del cine, y después que esa película no se quede guardada o que nada más se muestre por ahí, no sé, en una pantalla de un teatro o que la vean los familiares en la televisión, sino que llegamos a la pantalla cinematográfica y lo hacemos en una función en el Cinépolis, porque sí hay un cambio ahí importante en el chip de los niños, ¿no? Es decir, y lo he escuchado además, me encantó ese testimonio de un niño de que fue cuando se paró a hablar, ¿no? A presentar su película. Dijo, es que es súper emocionante ver mi película donde yo vengo a ver a Spider-Man, ¿no? Entonces, es como cerrar ese ciclo. Nosotros, como FIC Monterrey, hemos realizado varios talleres para los niños y adolescentes. Empezamos en el 2013 este proyecto en una casa hogar para niñas que está en Dulces Nombres, Apodaca. Y entonces, a partir de ahí, digamos, nació este proyecto y surgió Pantalla Abierta. Y hemos hecho asociaciones con colectivos, con Rodrigo y Tania. Tania, Ah, ajá, ya. o sea, nos han mandado sus proyectos, etcétera, ¿no? Pero la idea es, bueno, y mucha gente de aquí de Nuevo León que hace este tipo de talleres. Después llegamos a la función durante el FIC Monterrey, llegan los niños con sus papás, con sus abuelitos, con sus tíos, se compran sus botes de palomitas, sus refrescos, se sientan a ver o sea, su película más los otros cortos que se produjeron, ¿no? Durante ese verano. Y entonces se vuelve una experiencia que cierra, más bien, es eso, es una experiencia de hacer cine completo, ¿no? De Ya. producir la película, pero también verla Verlo. en la pantalla. Tenemos bueno, esto es Pantalla Abierta y hay creo que otro programa que se me está olvidando, pero creo que ahora mismo es como que ya te hablé de todo ese. Es que ya son muchas cosas. Oye, Sí, hacemos muchas me cosas. impresiona cómo ha crecido el festival a lo Sí, largo de los años, ¿no? Es un festival muy grande,
a como lo estoy viendo ya ahorita, muy importante. Y qué bueno que exista este esfuerzo aquí en Monterrey, porque pues creo que Monterrey y Nuevo León se lo merecen. El público se lo merece, claro. Exacto, Ujú. exacto. Y realmente sí, sí están, es que no sé cómo plantearte esta pregunta, pero yo tengo amigos que todavía no saben que existe un festival y yo les Mm, digo, oye, no tienes por qué voltear a ver Cannes, volvemos a eso. O Venecia, digo, está bien, porque son sí, festivales y hay claro. que verlos. Pero aquí hay un festival en Monterrey y es un festival súper importante, que así que ya ahorita que nos estás detallando cada una de las cosas que hacen, es un festival que no le pide nada a ningún otro festival. Pues creo que tiene que ver con una cosa también como de exposure mediático, ¿no? O sea, cuando porque sí tenemos como estas secciones, bueno, es que también tenemos homenajes, ¿no? Entonces, cuando tenemos Sí, a los ahí se hace grandes, más visible, ¿verdad? exactamente, y bueno, va mucha gente, viene, etcétera, sí, o Son sea, figuras muy mediáticas. figuras muy mediáticas, ¿no? Y es muy claro, fíjate, cuando hay figuras mediáticas nos cubre espectáculos y entonces notamos que hay un público que dice, qué padre. Existe el FIC Monterrey, Festival de Cine Monterrey. Exactamente, pero cuando es un cineasta que no es tan mediático, Ujú. entonces nos cubre cultura, entonces pues ahí el público que ve las secciones de cultura, que está como atento, pues al final es como un grupo de gente que sí nos conoce, ¿no? Porque sí sabe de Sí, esto, sí, ¿no? sí, sí. Pero también tiene que ver, creo que eh, tal vez también a nosotros nos hemos equivocado, ¿no? En algunas decisiones estratégicas, ¿no? Como para que sea mucho más visible, ¿no? Pero sí tenemos muy claro, para nosotros lo principal son las películas. Ok. Entonces, las películas no siempre son como tan atractivas por esta misma, como esta misma lucha que hablábamos al inicio, Sí. ¿no? Entonces, si no es un director como... porque nosotros estamos enfocados también en las películas, las primeras tres, cuatro películas de los directores. Entonces, este, si no, o sea, si no son tan mediáticos, pues a veces el gran público así como que no los ubica y entonces siempre nos están pidiendo así como la estrella. Pues sí, sí son Claro. importantes para también nosotros, pero como en otro sentido, para darles un homenaje, para reconocer su trayectoria, para reconocer el trabajo y el legado que le han dejado a los jóvenes cineastas, a los que están haciendo cine y a los que vienen más adelante, ¿no? Claro. Pero no son ellos nuestro foco, ¿no? Entonces muchas veces, no, si nos han escrito así una vez, nos llegó un correo de una persona que nos daba como toda una, cátedra de cómo debería ser la inauguración del festival. Nos decía, o sea, que tendríamos que, por ejemplo, poner que fuera de etiqueta. O sea, básicamente nos estaba diciendo que hiciéramos la alfombra roja a los Óscares, ¿no? Es como, bueno, pues es que eso no es el Festival de Cine de Monterrey, ¿no? Eso no es el FIC Monterrey. Eso no Claro. es lo que queremos para el FIC Monterrey. Y es eso también en esta ciudad que creo que tiene que somos muy pretenciosos, Sí. ¿no? En querer como, o sea, aspiramos como a lo más mediático, aspiramos a lo gringo, todo el tiempo no nos conocemos como regios, y hay mucha gente que lo critica. Yo creo que yo soy de los critica. Sí, o sea, soy regia y soy más regia que el Cerro de la Silla y tengo que asumir que soy así, pero creo que soy de las que menos soy así, ¿no? Claro. Pero aún así, pues esto como que aspiramos a eso, como a lo mainstream, a lo Sí, sí, mediático, sí. ¿no? Y dejamos como un poco al lado todo esto que pues también es súper eh, enriquecedor en todos los sentidos, ¿no? Y que es muy sabroso de ver, de disfrutar, de dialogar, ¿no? Sí, Creo que sí, las sí. cosas que más me siguen sorprendiendo a 16 años del FIC Monterrey es que la gente nos diga, ay, qué padre que estaba el director al final de la película. Y justo eso es o sea, eso es lo que hay en un festival de cine. Y yo digo, 16 años y la gente, todavía hay mucha gente que apenas lo descubre. O sea, qué maravilloso porque hay todavía como toda esa pues magia en que alguien descubre algo nuevo, pero por otro lado, como organizadora digo, ok, me falta mucho por hacer, Sí. nos falta mucho por hacer para que más gente, o sea, que mucha gente se entere de esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero no, no, de verdad que
admirable la labor que realizan. Muchas gracias. Regularmente aquí en este podcast iniciamos con la historia personal del invitado, pero contigo nos fuimos directo al tema porque es un tema súper apasionante. Sí, sí, ¿Cómo sí. llegaste al cine? Háblame rápidamente acerca de ti para no Ay, quedarnos con esa duda. sí, pues mira, yo estudié Ciencias de la Comunicación, Regia, nacida aquí en regia, Monterrey. nací aquí, Ok, mi papá es de Allende, Nuevo León, y ok. mi mamá de General Terán, que se vinieron como mucha gente a la ciudad pues por salir adelante, ¿no? Por generar el Claro, negocio, por la oportunidades. oportunidad de trabajo. Entonces yo nací aquí, este, mi papá siempre me insistía en que estudiara contabilidad porque me decía que toda la vida siempre alguien iba a necesitar de un contador y yo le decía, no, qué flojera. este, y yo, o sea, nosotros vivimos en mi familia en San Nicolás, Ok, entonces estábamos a 5 minutos de Ciudad Universitaria y mi mamá me decía, es que ¿cómo eliges ciencias de la comunicación que vas a tener que cruzar toda la ciudad? Y yo hasta decía, pues, Mederos. ajá, y yo decía, ¿y qué? No me importa. Fui de las que revisé los programas y los planes de estudio de todas las facultades. Y al final, aunque ya sabía que iba a estudiar ciencias de la comunicación, como que yo muy académicamente fui y revisé a ver si había alguna otra que me interesara igual, ¿no? Y cuando estudié ciencias de la comunicación, o más bien, entré ahí también pensando en que quería hacer televisión. Para mí mi máximo era hacer programas de revista y cosas así, ¿no? Ok, Hacer una programas... faceta no conocida. Ajá, Yaneda Aguirre. hacer como en ese momento Memo del Bosque, que era Ah, el sí. productor de Telehit, así, ¿no? Era como, pues esto era, hay un regio en Televisa, en lo máximo, Sí, ¿no? era el orgullo de El, la Facultad de Comunicación. sí, También me tocó. Bueno, totalmente. Entonces, creo que por ahí iban mis aspiraciones. Y cuando salí, empecé a trabajar en una agencia de publicidad y después hubo una oportunidad de irme a un proyecto en MBS Televisión, pero era MBS Televisión privada. Había una oficina aquí que daba servicio a Cemex para hacer televisión privada. Y entonces desde esa oficina se estaba proyectando hacer como un programa de televisión para todo el público mexicano que vive en el sur de todo Estados Unidos, ¿no? En la franja sur, ¿no? Una cosa que tendría que ver con los valores y las costumbres y el ser mexicano y el radicar en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, en ese momento que yo estaba ahí como trabajando en ese proyecto, el que era mi jefe, Andrés Rodríguez, me dijo, oye, cine aquí en Monterrey. Y yo así, me acuerdo perfecto, así, lo tengo súper claro, que yo cine en Monterrey, que, o sea, es más, ni en México, ¿no? O sea, en Ciudad de México sí, pero no tanto, o sea, en Monterrey no. Y entonces me dijo, es que hay un taller, o sea, ahí estuve investigando en internet y hay un taller que se llama Voladero, que están en el barrio antiguo, ¿por qué no hablas y preguntas y demás? Entonces hablé, pregunté, o sea, como su asistente y entonces o sea, como que me atrapó y dije, a ver, vamos a ver. Y entonces, haz de cuenta, estaban de vacaciones en ese momento, era agosto, entonces sesionaban hasta septiembre no, era julio y sesionaban hasta agosto. Y entonces ya yo apunté la fecha, apunté el horario y entonces, como que de repente me acuerdo perfecto que también así de que, oye, abrí la puerta y le dije, oye, ya, hoy es martes, porque sesionábamos los martes de 8 a 10 de la noche. Entonces, oye, regresan a la sesión de voladero del taller. ¿Cuál voladero? El taller de cine, acuérdate que me pediste, no sé qué. Ah, vas a ir, y yo sí. Y me dice, ¿y eso? Y yo, pues, voy a conocer qué onda con el cine en Monterrey, ¿no? Entonces yo llegué al taller de voladero y me quedé. Y Andrés creo que fue una vez, si acaso, y nunca regresó. Y por él, o sea, como por azares de alguien que me empujó ahí, llegué a voladero y descubrí todo esto que me apasiona muchísimo, que es la preparación de algo. Porque cuando yo estaba porque sí estuve haciendo televisión, bueno, como televisión es que, ¿sabes? O sea, ya sale en 5 minutos, o sea, córrele, edita, o sea, entrevista, no hay tiempo de preproducir tanto, de planear tanto. Creo que lo que más se planea es la parte de los reportajes, pero más en una cuestión de investigación, no Ujú. es una cuestión de preproducir algo. Y a mí o sea, como que era como, wow, o sea, descubrí toda otra faceta que era en el mundo del audiovisual, pero que desde el cine, desde su concepción, desde el guión, pues hay como toda otra dinámica de trabajo. Y entonces me gustó muchísimo y me atrapó también la gente, me atraparon esos después que se volvieron mis amigos y mis colegas de trabajo, mi familia del cine, ¿no? Y ahí estuve en Voladero 10 años.
Después de, o sea, a la par tenía pues obviamente mi trabajo, ¿no? Siempre estuve haciendo publicidad mucho tiempo y hasta que un día me decidí, dije ya, o sea, me tengo que dedicar al cine al 100%, ya no quiero hacer publicidad. Entonces, renuncié a mi trabajo y ahí Juan Manuel González me invitó a ser parte, o sea, mi socio en el festival, que es el director general, me invitó a ser parte del equipo organizador del FIC Monterrey, porque durante 5 años hicimos el Festival Internacional de Cine y Video Voladero, en el que yo estuve participando, no era como ahorita, digamos, de las cabezas del festival, era una colaboradora, pero digamos que tenemos haciendo el FIC Monterrey 20 años, Ya. 22 años. Desde que era Festival Voladero. Exactamente. Y entonces pues ya en el festival me quedé, estuve un tiempo produciendo y haciendo el festival, después empecé a dar clases, después me metí a hacer la maestría y ahora pues doy clases y sigo haciendo el festival más otros proyectos que salen, este, todo alrededor, toda mi vida gira alrededor del cine. Todo Por alrededor. ahora sí, quién sabe más adelante, ¿no? Porque ves que es gente que se super transforma y de repente Se se reinventan. reinventan. Y yo admiro mucho la capacidad de esas personas que tienen de reinventarse y Claro. empezar de cero otra cosa. Sí, sí, Sí. sí. Por último, Janet, ¿qué es el cine para ti? Ay, es una muy buena pregunta. Creo que es la forma o el medio en el que yo he encontrado para expresarme. He producido, mi especialidad es producir, pero cuando he dirigido, a la distancia de haber dirigido, me he dado cuenta que esas películas hablan más de mí de lo que yo sabía incluso antes de filmarlas. Ni siquiera las escribí yo. Y eso me parece como muy revelador. Creo que también los cineastas utilizamos este medio como de forma catártica para expresar cosas que a lo mejor a través de la voz, a través del cuerpo no podemos sacarlas, ¿no? De expresarlas. Creo que también es, bueno, para mí es una forma en la que aprendo, digamos, como espectadora, en la que aprendo, en la que me cuestiono, en la que me retan, en la que me pregunto y me encuentro, ¿no? ¿Quién soy? O sea, encuentro preguntas y encuentro respuestas a través del cine. Como promotora, pues también para mí es ese vehículo en el que encuentro que la gente se transforma, ¿no? He visto y creo que yo soy esa persona también, ¿no? Que se ha transformado a partir del cine. Y no estoy hablando del cine, o sea, estoy hablando de ese cine de autor o ese cine no comercial o ese cine de otras latitudes con la que me conecto con otros seres humanos. Sí, las historias. Las historias, exactamente. Ya. ¿Cuántas películas has producido o cortometrajes? ¿O dirigido? Dirigido Bien sea, 3. tres Ajá. cortos o largometrajes? No, cortos. 2 de Cortometrajes. ficción y uno de documental. Quiero Ok. hacer el siguiente porque de ficción me propuse hacer como una trilogía. Entonces, bueno, ya voy a empezar a hacer el tercero. Son 2 con la misma actriz y el mismo guionista. Ok. Entonces quiero ya hacer el tercero. El documental lo hice en la maestría, es un documental que rescata las historias de 3 edificios, uno de ellos ya no existe en Monterrey, de 3 edificios de cierta época arquitectónica, y bueno, las historias de esos edificios a partir de voces de personas que los habitaron. Y he producido, no sé, como 15 cortos Ok. y asesorado, no, ya no, eso ya no sé, sí. Muchísimos. He desarrollado varios largometrajes, pero ahorita sí estamos desarrollando uno que creo que tiene muchas posibilidades, entonces a lo mejor ya pronto podemos decir que estamos dando el claquetazo inicial. Tú estás como productora en Sí, este largo. ¿De sí. cineasta regiomontana? ¿Regiomontana? Es hombre, Ok. cineasta no fíjate, es de Tamaulipas, pero ha hecho mucho cine aquí y también ha hecho muchas cosas en Ciudad de México, sí. Déjame adivinar, ya sé quién es. ¿Lo puedo decir o no? A ver, dilo, pero no sé si, a ver, no creo No, que lo adivine. mejor no, mejor fuera del aire, porque Ok, no vaya a equivocar. ok. O todavía no puedes decir, ¿o sí? Pues, no, sí puedo decir, sí. Ah, pues dilo. Ahora que lo pienso. Estoy trabajando con Cristóbal Juárez. Ah, no, 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 no. no es Cristóbal, ok. Cristóbal que tiene mucho tiempo, o sea, somos amigos y colegas desde hace muchos años. Y con Brenda Mendiola, que también ella es Ok. regiomontana. Y bueno, pues estamos desarrollando ahí. Es un guión bien interesante y que estamos ahí trabajando.
Muy bien, pues ya Sí, sí, estaremos sí. al pendiente de eso. Janet, pues muchas Sí. gracias por haber venido. No, muchas gracias a ti por haberme invitado y pues un placer, me siento muy cómoda. Esperemos que no sea la única ni la última vez. Eso esperemos. Yo encantada de sumarme, de colaborar y de participar. ¿Tus redes sociales? En Janet-Aguirre en todas partes. Mm, No soy muy activa en Facebook, más bien búsquenme en Twitter Tuitera. o en Instagram. Ahí tengo el Facebook porque sé que hace falta, pero como que ya me da un poquito de flojera. Está bien, el chiste es estar. Gracias, Sí, Janet. Janet Aguirre, promotora cultural, catedrática, productora, directora, sí. de todo un poco. Ser Gracias. humano. Muy bien. Gracias por haber estado aquí en la zona y nos vemos en el siguiente episodio. Un placer. Hasta pronto.